Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos con Punto de Partida y continuamos con estas columnas de literatura a través de la 1210 AM Radio El Libertador, y acordate que nos podés escuchar por el www.ellibertador.com.uy o a través de Facebook o Twitter, Instagram y también, por supuesto, como siempre digo, en YouTube, donde colgamos todos nuestros podcasts que están en video, también para poder vernos las caras. No se van a deleitar mucho conmigo, pero bueno, por lo menos pueden ver lo que hacemos aquí en el estudio. Y como siempre tengo conmigo a María García Marichal, que vamos a estar conversando de algunos temas muy interesantes. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Tú, Carlos? ¿Cómo está la audiencia? Espero que todos bien. Bueno, un gusto tenerte con nosotros esta nueva semana y bueno, queremos que nos cuentes un poquito a ver qué tenemos para hoy. Bueno, para mí es un placer estar compartiendo este espacio contigo, con la audiencia, y hoy vamos a hablar de dos autores que son totalmente diferentes con respecto a su forma literaria, su estilo, pero que han marcado muchísima presencia en la literatura universal. Uno es Anton Chejov, ruso, de fines del siglo XIX. Quiero aclarar que es de mis favoritos, me encanta. Es un ruso atípico. El escritor ruso se caracteriza por ser fatalista, por ser, estar muy supeditado a lo que es el destino. Bueno, Anton Chejov tiene otro perfil, fue dramaturgo, ahora vamos a hablar de él, encantador. Y luego vamos a dedicarnos a hincarle un poquito el diente a un argentino fantástico, no demasiado conocido, que es Manuel Mujica Lainez, Manucho Mujica Lainez. No lo conozco. Ya vas a ver que los lineamientos que yo te voy a dar hoy, que le voy a dar a la audiencia, van a hacer que busquen a Manuel Mujica Lainez, porque el mismo Borges, con quien él trabajó, decía que era de admirar su literatura. Es que es una literatura exquisita. Ya vamos a hablar de él. Bueno, comencemos entonces. Empezamos por Anton Chejov. Bueno, Anton Pavlovich Chejov fue médico, además. Fue escritor y médico ruso. Nació el 29 de enero de 1860 en Taganrog, en Rusia, y falleció muy joven, pobre. Era la época de la tuberculosis. Y Rusia, además, fue muy azotada por la tuberculosis durante muchísimas décadas, en gran parte porque por su situación económica, por la enorme pobreza que existía, por el intenso frío, por una cantidad de cosas, ¿no? La tuberculosis hizo mucha mella en la población. El 15 de julio de 1904 murió en Alemania, en Bandeweiler. Antes que nada, con respecto a las corrientes literarias, es realista al estilo de Honoré de Balzac, por ejemplo, y ya empieza también a darse el naturalismo en su literatura. Es un ruso de pura cepa. Sus abuelos paternos habían sido esclavos. Cuando nosotros hablamos de eso parece algo increíble. Estamos hablando de que la esclavitud era una realidad no solamente en las poblaciones negras procedentes de África. La esclavitud era una realidad en países totalitarios como fue Rusia, por ejemplo, y hubo esclavos hasta muy entrado el siglo XIX, ¿no? Mirá. Y estamos hablando de esclavos rusos. Pero salieron los hijos de esta gente que fue esclava durante toda su vida, fueron capaces de salir, de mejorar, de progresar, y se dedicaron los hijos, o sea, los papás, el papá y los tíos de Anton Chejov, al comercio. El padre de Anton se llamaba Pavel Chejov y se casó con Yevgenia Chejov, que va a ser, digamos, lleva el apellido del esposo, ¿no? Pierden el apellido materno. Y bueno, fue un matrimonio que tuvo unos cuantos hijos. Él estudió medicina desde que era jovencito en Moscú.
tuvieron la oportunidad de darle la posibilidad de darle esa carrera para estudiar, y le gustó muchísimo estudiar medicina a Anton. Ya cuando estudiaba medicina comenzó a publicaba cuentos. Y acá quiero detenerme un poquito. Es uno de los pioneros del cuento corto. Mirá. Fue tal vez... ¿A qué te referís con cuento corto? El cuento corto es un cuento que, digamos, si vamos a medirlo ahora en lo que escribimos nosotros, por ejemplo, en las hojas A4, y a un espacio y medio, 2 espacios, no lleva más de 2 carillas. Es un cuento breve. No es el microrrelato, sino el cuento corto. Normalmente los cuentos se caracterizan por ser cortos o breves, medianamente breves, y cuentos largos que ya entran dentro de la categoría de novela corta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cuento medianamente corto. El cuento que tiene, por ejemplo, en un libro común 6, 7 carillas, que es lo que yo escribo generalmente, ¿no? Mis 4 libros de narrativa, decimos narrativa breve, es medianamente breve en realidad. Y tengo una novela corta todavía no editada debido a que apareció este fenómeno de la pandemia. Pero el relato breve no lleva más de 2 páginas. Y Anton Chejov es un maestro. Fue uno de los pioneros. Y fue su vida y su forma de ver la vida, su forma de ver la medicina, de ver a la gente que él trataba, lo que lo hizo un hombre sumamente tierno. Es tierno, él observa a la humanidad con muchísima ternura, él ama al humano y además tiene un muy buen sentido del humor, lo que a mí me hace quererlo profundamente, porque como el ruso es tan fatalista en general, vos pensás en Tolstoy, pensás en Dostoyevsky y aparece un Chejov con todo ese caudal de buen humor y de ternura, a pesar de su vida, ¿no? De su vida difícil porque estuvo enfermo desde muy jovencito y sí, es el pionero del cuento breve. Así que esa es la idea más o menos, ¿no? Que no tiene que ver con el microrrelato, que eso ya es mucho más pequeño. A los 32 años se retiró de la medicina, pobre Chejov, porque la tuberculosis lo tenía a mal traer, y se dedicó exclusivamente a crear a nivel literario. Fue un gran dramaturgo. Creo que en el encuentro pasado nuestro hablamos de El jardín de los cerezos, Tío Vania. ¿Qué otra obra maravillosa que tiene Chejov? Que yo las vi todas en teatro. A ver, ¿cuál era? Hay varios que están importantes. Después me voy a acordar. 3 hermanas, La gaviota. Esas las vi todas en teatro y es exquisito. El teatro de Chejov es realmente espléndido. Y además se dedicó al cuento, ¿no? Fue uno de los escritores rusos que marcó notoriamente el fin del siglo XIX, en el realismo y el naturalismo. Y la sensibilidad y el sentido del humor que yo te planteaba está presente en todo lo que él escribe. El jardín de los cerezos, Tío Vania, 3 hermanas, La gaviota, en la parte de dramaturgia. Y después hay una serie de cuentos espléndidos como La dama del perrito, La estepa, El monje negro, una historia aburrida que está muy buena, 3 años, relato de un desconocido, La cigarra, El duelo y Mi vida. Esas son las obras que, digamos, se destacan más. Era muy realista en cuanto al planteo de las realidades de las personas, pero además era de buscarle la sensibilidad al personaje. Realmente espléndido. Yo voy a leer un fragmento, si vos me permitís. Por supuesto. De Un hombre irascible, que es sumamente... El cuento... No lo voy a leer. ¿Es un cuento corto? Es un cuento corto, ¿ves? Es un cuento que tiene 3 páginas en este caso, pero yo voy a leer un fragmento chiquito porque no da para leerlo todo. O sea, daría por la calidad del cuento, pero no por nuestro fragmento. Un hombre irascible. Yo soy un hombre formal y mi cerebro tiene inclinación a la filosofía. Mi profesión es la de financiero. Estoy estudiando la ciencia económica y escribo una disertación bajo el título El pasado y el porvenir del impuesto sobre los perros. Usted comprenderá que las mujeres, las novelas, la luna y otras tonterías por el estilo me tienen completamente sin cuidado. Son las 10 de la mañana. Mi mamá me sirve una taza de café con leche. Lo bebo y salgo al balconcito para ponerme inmediatamente a mi trabajo. Tomo un pliego de papel blanco, mojo la pluma en tinta y caligrafío El pasado y el porvenir del impuesto sobre los perros. Reflexiono un poco y escribo. Antecedentes históricos. A juzgar por indicios que nos revelan Heródoto y Jenofonte, el impuesto sobre los perros data de...
En este momento oigo unos pasos muy sospechosos. Miro hacia abajo y veo a una señorita con cara larga y talle largo. Se llama, según creo, Naninka o Varinka. Pero esto no hace al caso. Busca algo y aparenta no haberse fijado en mí. Canta. ¿Te acuerdas de este cantar apasionado? Leo lo que escribí y pretendo seguir adelante, pero la muchacha parece haberme visto y me dice en tono triste: «Buenos días, Nikolai Andreyevich. Imagínese mi desgracia. Ayer salí de paseo y se me perdió el dije de mi pulsera». Leo de nuevo el principio de mi disertación. Rectifico el rabo de la letra B y quiero continuar, mas la muchacha no me deja. «Nikolai Andreyevich», añade, «sea usted lo bastante amable para acompañarme hasta mi casa. En la de Karenin hay un perro enorme y yo no me atrevo a ir sola». ¿Qué hacer? Dejo a un lado mi pluma y desciendo. Narinka o Varinka me toma del brazo y ambos nos encaminamos a su morada. Se ve, lo voy a dejar acá, ella quiere conquistarlo y él, el protagonista, está totalmente fuera de su alcance, pero entonces por la caballerosidad baja, la acompaña y después es para leer. Un hombre irascible, está muy lindo. Bueno, aquellos que están escuchando pueden buscarlo, entonces debe estar en internet. En todas las plataformas. En nuestro primer segmento hablamos de todas las plataformas que hay que tienen libre acceso. Pero incluso yo el otro día estaba mirando que sin necesidad de entrar en la Biblioteca Mundial, en las bibliotecas que mencionamos, la Biblioteca del Ceibal, por ejemplo, tiene algunas cosas de Anton Chejov, pero tiene cuentos de Anton Chejov, la Biblioteca Ceibal, pero incluso buscando en internet, claro, vas a encontrar en formatos PDF, en una cantidad enorme de páginas. Teniendo un dispositivo y acceso a internet, se puede encontrar todo lo que puedas imaginar. Y bueno, yo, Un hombre irascible, se los recomiendo, como les recomiendo las obras teatrales. Pero ver teatro de Chejov en el teatro cuando todo esto termine y cuando podamos acceder, ver El jardín de los cerezos, La gaviota, ver Tío Vania, ver Tres hermanos, es impagable, es exquisito, es realmente exquisito. Pero accedan a él a través de sus cuentos y van a ver la maravilla de este escritor, que yo hoy pensaba, si hubiera vivido más tiempo, ¿cuántas cosas más hubiera hecho, no? Murió creo que con 44 años. Era un hombre extremadamente joven y bueno, no pudo ejercer la medicina. Claro. Cuando la tuberculosis era una enfermedad que realmente hacía estragos en el mundo. Y bueno, vamos a pasar a Manuel Mujica Lainez, ¿te parece? Aquí ahora vamos a cruzar el charco, digamos, y vamos para Argentina a hablar. Sí, Manucho Mujica Lainez. Bueno, está dentro de mis escritores favoritos. ¿De qué época es? Es contemporáneo a Borges, a Adolfo Bioy Casares, que se llama Adolfo. Yo la otra vez decía, ¿se llama Antonio Adolfo? Porque claro, el llamarlo Bioy Casares por sus apellidos hace que uno a veces pierda. Se llama Adolfo Bioy Casares. Fue contemporáneo de Silvina Ocampo, que estaba casada con Bioy Casares, de Victoria Ocampo. Pero quiero aclarar una cosa de Manuel Mujica Lainez. Él no se encasilló en lo que él llamaba capilla literaria alguna. Él fue el único, y ahora vamos a hablar un poquito de su obra y de su vida, ¿no? Manucho Mujica Lainez, se llamaba Manuel Bernabé Mujica Lainez, nació en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1910 y murió en La Cumbre, en Córdoba, en el Valle de Calamuchita, si no me equivoco, el 21 de abril de 1984, o sea que estamos hablando de un contemporáneo. Sí. Si algo destaca a Manuel Mujica Lainez fue hacer un entrelazado estupendo, espléndido, entre la ficción, la fantasía y la historia. Él era un gran estudioso de la historia. Le encantaba, era un ratón de biblioteca, le encantaba meterse en las bibliotecas a indagar, y estudió muchísima historia. Y le encantó la historia medieval y la historia del Renacimiento. Entonces, además de la historia antigua, ¿no? Pero la historia medieval y la del Renacimiento le fascinó. Y entonces él hizo su propia literatura. Por eso él decía, no me encasillo en ninguna capilla literaria, decía él. A pesar de estar, imagínate vos que se codeaba con nadie, ¿no? Con Jorge Luis Borges, con Silvina Ocampo, con Adolfo Bioy Casares, con Victoria Ocampo y hermana de Silvina, que siempre destacamos que fue principalmente gestora cultural ella, más que escritora, pero que organizó de alguna manera toda aquella maravilla de la literatura argentina de esa época. Incluso hay otros detalles de la vida de Manuel.
él hace además un precioso engarce entre el argentinismo y el cosmopolitismo. Vos lees a Manuel Mujica Lainez y parece que leyeras un europeo, pero empezás a devanar, empezás digamos, a entrar, a profundizar en su literatura y te das cuenta que es argentino hasta la médula de los huesos. Pero el engarce que hace de ese argentinismo con el cosmopolitismo es increíble. Yo siempre te he dicho que para mí maestros a nivel del cuento como Borges y como Julio Cortázar no existen, pero la novela de Mujica Lainez es algo increíble, es increíble. Bueno, es de origen patricio, es decir, que su familia fue aristocrática. Por el lado materno descendía de periodistas y escritores. Entre los 13 y los 16 años vivió en Europa. Cuando vivió en Europa, se empapó en todo lo que fue literatura inglesa y francesa. Leyó todo lo que pudo. Cuando volvió a Buenos Aires se vinculó inmediatamente con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que eran matrimonio que tenían toda esa movida literaria y cultural impresionante, ¿no? de estas décadas, de las primeras décadas, de la primera mitad del siglo XX en Buenos Aires, y colaboró en la revista Sur. Él se sintió como pez en el agua con estos escritores, ¿no? Incluso Jorge Luis Borges lo toma como un ejemplo de escritor. Le gustaba mucho cómo escribía Mujica Lainez, pero nunca se encasilló en nada. Por edad no le correspondía, digamos, no correspondía a esta gente, sino que era más de Ernesto Sábato y de Julio Cortázar. Era más joven que ellos, pero él estaba inmerso en toda esa movida, siempre respetando su modalidad. Él siempre fue él mismo, él fue Manucho Mujica Lainez. Él fue el que amaba las sierras cordobesas, el que le encantaba la historia. Él siempre se caracterizó por no llevarse por estos hilos conductores, sino que los admiraba, los respetaba, aprendía de ellos, pero él era él mismo. Entonces, llegó a ser vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores cuando Jorge Luis Borges era el presidente. Y claro, esos vínculos le permitieron entrar en esa élite y lo respetaron por su modalidad. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1963 y en 1982 la Legión de Honor del Gobierno de Francia. Las primeras obras de él fueron Aquí vivieron, en la que habla justamente de toda la aristocracia más vieja de Buenos Aires y cómo vivieron y cómo fueron cambiando. Los ídolos y La casa. La casa es de 1954. La casa está escrita en primera persona. La casa narra su historia. Mira. Pero narra la historia de su vida, de su esplendor, desde que es habitada por todas aquellas familias patricias de fines del siglo XIX y va avanzando el siglo XX y empieza el deterioro. Pero el deterioro de la casa que se ve venir abajo, se ve perder su esplendor, su belleza, su arte, su exquisitez, pero con ella cae toda esa rancia aristocracia porteña de esa época. Es una casa de la calle Florida, una casa señorial que va decayendo como decae toda esa high class, podríamos llamar, de la aristocracia argentina de la época. Es tan magnífica la historia, es tan impresionante el final, que yo lo recomiendo de todo corazón. Mujica Lainez en La casa hace un estudio social y sociopolítico, sin meterse en ningún lineamiento de tipo político, pero hace un estudio tan pormenorizado de esa gente, de lo que siente, de lo que piensa, de cómo decae. Y el final es impresionante. Yo lo recomiendo. La casa es... ¿En qué año escribió? La casa es en 1954, que la edita. Ya la venía escribiendo desde 2 años antes o 3 querrás. La pulió, la mejoró. Es una obra de arte impresionante. Justamente, él dice que es el apogeo y la decadencia de la alta burguesía argentina y de la aristocracia. Vuelve en 1979, mucho después, a escribir algo muy parecido en cuanto a la temática en el Gran Teatro. El Gran Teatro es una obra magnífica. En una ópera, un par de familias del patriciado argentino, digamos,
plantean toda su historia, todas sus vivencias, todas sus tragedias, todos sus vicios, todas sus cosas escondidas, todo su lado oscuro, entre la obra y los intervalos. El gran teatro es impresionante, es grandioso. La única palabra que a mí se me ocurre en este momento para decirte, Carlos, y para decirle a la audiencia de estas obras de Manuel Mujica Lainez es grandioso. Porque en él, más que la geografía, lo que arraiga es la historia. Y es capaz, con un enorme amor al humano, de desentrañar cosas brillantes, magníficas, hermosas y oscurísimas. Luego hay otras historias que a mí me encantan. Yo cada tanto leo, vuelvo a releer este tipo de obras porque me fascinan. Misteriosa Buenos Aires, Bomarzo, que es la obra cumbre de Manuel Mujica Lainez y que es recomendable y que está en la mayor parte de las plataformas de las que hablamos y que incluso si buscan Bomarzo de Manuel Mujica Lainez en cualquier buscador, van a encontrar algún PDF por allí para poder leerlo en un dispositivo. ¿Qué es una novela? Es una novela maravillosa, su obra cumbre. Bomarzo es la biografía contada en primera persona, como La casa cuenta su historia, de Pierfrancesco Orsini, que ahora voy a leer un fragmento, si vos me permitís, si tenemos tiempo, chiquito, que fue llevado a una ópera por Alberto Ginastera. Es decir, estamos hablando de que su grandeza literaria hace que esto sea capaz de ser llevado a una ópera. Entonces, Pierfrancesco Orsini cuenta su historia. Es Orsini Colonna. Imagínate qué familias del Renacimiento estamos hablando, ¿no? Los grandes mercaderes venecianos de la época renacentista. Ya son muy posteriores a Marco Polo, de quien hablamos en algún momento, ¿no? Estamos hablando del el crecimiento y el desarrollo impresionante de Florencia, de Firenze, como la capital de los mercaderes y de los banqueros italianos y del mundo de la época del Renacimiento, siglo XV y XVI de Europa. El viaje de los 7 demonios, que presenta los 7 pecados capitales en distintos tiempos y espacios. Está muy buena esa novela. Y otra cosa que quiero destacar es El escarabajo. El escarabajo es otra novela escrita en primera persona. Un escarabajo egipcio, que es una joya, que vos te acordás que cuando se momificaba al faraón o a la reina, se le ponía sobre el pecho de la momia un escarabajo para que lo protegiera en su vida al más allá, que era una vida sumamente... La vida del más allá y el tránsito al más allá era bastante complejo. Había que sortear muchos escollos. Entonces el escarabajo lo protegía. Este escarabajo es de lapislázuli y narra su historia. Narra hasta cómo lo roban los salteadores de tumbas y todo lo que le pasa después. Vive una vida que llega hasta la época en que Manuel Mujica Lainez vivía, la historia del escarabajo. Mirá. Está escondido durante mucho tiempo, lo venden, lo trafican, pasa por el mercado negro. Es estupenda. Yo lo estoy volviendo a leer en estos días. Hermosísimo. Y otras cosas que me gustaría que leyeran, que está muy bueno. La vida de Aniceto el Gallo y la vida de Anastasio el Pollo. Léanlas. Son espectaculares. ¿Es novela también o es cuento? Son novelas. Y además tiene cuentos, ¿no? Mujica Lainez. Voy a leer un pedacito chiquitito de Bomarzo para describir la casa de Pierfrancesco y a Pierfrancesco. Brevísimo. Impecable. Quedaba ese templo a pocos pasos de nuestro palacio. Un palacio oscuro, triste, con salas como mazmorras tendidas de tapices sombríos en los que apenas se adivinaban las figuras hieráticas y que no existe ya, pues en 1528, cuando Roma fue saqueada por los españoles y muchas familias preclaras la abandonaron, refugiándose en sus villas y castillos, parte de los Orsini se radicó a la sazón en Viterbo, los míos se establecieron en Bomarzo. Bomarzo ha sido siempre mi casa. No reconozco otra. Por lo demás, el barrio apeñuscado entre el Castel Sant'Angelo y el Vaticano, donde nuestro palacio se alzaba, fue pronto uno de los más pobres y deshabitados de Roma. Nuestra morada, a diferencia del Palacio Torlonia, que perteneció a León X y del de los
los Caballeros del Santo Sepulcro, propiedad del cardenal de la Rovere, que permanecen todavía en la vecindad, se transformó con el andar del tiempo y perdió toda traza de grandeza hasta que sus últimos restos anónimos desaparecieron en 1937 al ordenar Benito Mussolini la apertura de la vía de la Conciliazione que da perspectiva a San Pedro, demoliendo entre el Borgo Nuevo y el Borgo Viejo la estrecha Spina di Borgo. Te pinta su palacio de Bomarzo y el barrio en pocas pinceladas hasta que es de alguna manera destruido cuando se abre esta vía de la Conciliazione que, digamos, da a San Pedro, ¿no? Ahí planteado cómo está Bomarzo y después se describe a sí mismo. Mi abuela paterna se llamaba Diana Orsini y era viuda de su tío. Ahí observamos la endogamia y el incesto, cosa que trató bastante también en muchas de sus obras, la endogamia y el incesto de las familias de la época, ¿no? En el Renacimiento de Firenze. Mi abuela paterna se llamaba Diana Orsini y era viuda de su tío. Lo mismo que no reconozco más casa que Bomarzo, no reconozco en mis venas más sangre que la de Orsini, fuera del aporte de los Colonna, que, guerreando incansablemente en mi interior con sus seculares antagonistas, habrá contribuido sin duda a mi desequilibrio. Esos Orsini mezclados con los Colonna en mi cuerpo, citados en mi cuerpo al que tironearon y torturaron con invisibles manos remotas, dieron en las secretas galerías de mi interior, sin que se percatara nadie, sin que nadie más que yo sintiera o sufriera su desatada lucha, atroces batallas. A veces pienso que si sufrí por las irregularidades que traje al mundo, me cuesta emplear la palabra deformidad, ello se debió a ese entrevero en que predominó con insistencia desproporcionada el fluir de una sangre, la de mi abuelo Girolamo Orsini, la de mi abuela Diana Orsini, hija de Orso Orsini, señor de Bomarzo, la de mi abuelo el cardenal Franciotto Orsini, en las vías que recorrían mi carne débil, y pienso que si mis hermanos se salvaron del estigma fue porque un hado extravagante y cruel, entrevisto por Sandro Benedetto al dibujar mi horóscopo, me designó, no obstante lo que mi destino incomparable puede entrañar de victorioso, para recoger y sobrellevar destructoras herencias no compartidas. Qué manera de pintar deformidades. Sí. Y de pintar la sangre de los tíos y primos casados entre sí. Sus hermanos eran normales y podemos hablar de normalidad. Y él es deforme y tiene enanismo. Entonces se pinta y pinta a Bomarzo. Y luego empieza toda la historia de Bomarzo y los Orsini y las batallas intestinas de una manera magistral. Bomarzo es una obra magistral, recomendable. Muy bien. Y acá terminamos con nuestro amigo y mi queridísimo y muy admirado Manucho Mujica Lainez. Bueno, dan ganas de conocer más y de leer más de él. Ay, yo siempre los estoy de alguna manera estimulando para que busquen, porque hay mucha cosa maravillosa a veces de autores que desconocemos. Sí, totalmente. Y que son grandiosos, que son autores de vamos a hablar de muchos autores, incluyendo actuales y autores que son más que nada de bestsellers. ¿Cómo no? Vamos a hablar de ellos porque importan, porque todo es literatura. Pero acá estamos hablando de grandes, de gigantes de la literatura. Carlos. Bueno, gracias María por este espacio. Vamos a recordarle a la gente tu café literario. Ay, sí. Que estás acompañada siempre de Sandra del Río. Mi amiga, exquisita escritora y además de eso una gran creadora, una gestora cultural impresionante, y no es porque sea mi amiga, ¿no? Es mi amiga y la quiero muchísimo, pero además de eso es así, objetivamente, que es Sandra del Río. Sandra del Río y yo llevamos un taller literario que es como tú decís, más que nada, es un café literario más que nada, y ahora lo estamos haciendo por Zoom. Yo te voy a dejar a ti los teléfonos de Sandra del Río y mío, que es como pueden acceder a ellos. Nosotros tenemos un taller literario que va a comenzar ahora, va a cambiar de día. Trabajábamos los ¿Tienen alguna página de Facebook o algo para decir? Sí, está la de Sandra del Río. Si buscan a Sandra del Río en Facebook, ahí está. Van a encontrar inmediatamente nuestro taller literario allí, una cantidad de fotos de las cosas que hacemos y además los personajes de Sandra, que son personajes interesantísimos, que alguna vez la vas a tener que invitar para plantear lo que va a hacer. Está haciendo una especie de novela con, digamos, muy, muy pop,
con algo muy parecido a la historieta, con cómic, Mirá. sobre un personaje que se llama M. Fletcher y que me encantaría que la gente la conociera. Entran al Facebook de Sandra del Río y van a encontrar nuestro café o taller literario que queremos ampliar para jóvenes, niños y gente de todas las edades que les guste escribir y leer. Y lo más interesante del país y de cualquier parte del mundo también. Claro, por supuesto. Que se pueden integrar. Siempre. Bueno, muchas gracias, María. No, al contrario, un placer y hasta pronto.